Dios les bendiga en esta mañana nuevamente, amados hermanos, estudiantes del curso de Historia de la Iglesia 2. Después de haber visto los 5 movimientos pre-reforma, hoy vamos a abordar el movimiento más trascendente, más fundamental, más interesante, y es el movimiento de la reforma en Alemania en el año 1515, 16 y 17, a través y por medio del príncipe de los reformadores, como lo fue Martín Lutero. Quiero compartir con ustedes entonces pantalla y que podamos incursionar y estudiar e indagar sobre este hermoso tema. Muy bien, entonces el tema para estudiar en esta oportunidad es la reforma protestante en Alemania. Tome por favor su cuaderno, tome por favor sus notas, sus apuntes, y vamos a estudiar la reforma protestante en Alemania. Este es un tema muy coyuntural, muy medular, muy básico, muy principal para los intereses de nuestro aprendizaje en este curso. Es aquí donde se parte la historia, puesto que la reforma protestante en Alemania es la que da vida a los movimientos denominacionales que vamos a ver más adelante. Martín Lutero solo es el hombre que concluye un proceso que se venía gestando desde los albigenses o cátaros, desde los valdenses, desde Wycliffe, desde Hus y desde Savonarola. Entonces, a partir de allí empezamos a ver una iglesia que no nace en realidad, sino una iglesia que regresa a al modelo bíblico. El protestantismo no es una división como tal, sino es la separación de una iglesia católica que había perdido todo rumbo en la vida y se había constituido en lo peor. Entonces, sucede que los reformadores, los prerreformadores, trabajaron a precio de sangre. Esto que Martín Lutero tuvo el valor de poderlo llevar a la oficialidad. Muy bien, entonces, habiendo ya anotado lo relacionado a la reforma protestante en Alemania, quiero compartir con ustedes lo que el teólogo español Justo González dice en su libro La Reforma en España. Lutero no apareció en medio del vacío, sino que fue el resultado de los sueños frustrados de generaciones anteriores. Ustedes ya lo, ustedes y yo ya lo hemos estudiado en el anterior tema, en la anterior exposición y en el trabajo de que acaban de terminar de hacer. Entonces, voy a pedirles que pongan especial atención a los siguientes datos. Cuando hablamos de Martín Lutero, para los católicos es el ogro que destruyó la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Esa sería la opinión de cualquier teólogo católico, cualquier líder católico. Martín Lutero para ellos es un divisor, un rebelde, un renegado, un hombre que se dedicó a destruir la viña del Señor. Sin embargo, para nosotros es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro, el campeón de la fe bíblica y el reformador de una iglesia corrompida. Ahí sí que desde los ángulos que las cuestiones se aborden, se determina quién es quién para la opinión. Por ejemplo, los católicos opinan que es un ogro divisor. Para nosotros es el príncipe de los reformadores, el hombre que concluyó la idea reformista de todos aquellos que fueron silenciados
pagando con su vida, pagando con su propia sangre los anhelos y los deseos de la reforma. Muy bien, ahora, avanzando en este aspecto, vamos a considerar que la reforma tuvo tuvo eh, seis motivos, seis causas, seis aspectos principales. En primer lugar, vamos a decir que la reforma tuvo un aspecto político, porque Martín Lutero encuentra grande respaldo al descubrir que la sociedad alemana como tal estaba inconforme con el clero nacional y con Roma. En ese entonces, la Iglesia Católica en Alemania estaba tal cual igual que las demás naciones en Europa, corrompidas, politizadas, tratando de implementar un gobierno político más que un pastoreo espiritual. Eso llegó pues a crear inconformidad en la sociedad alemana, en primer lugar con su clero católico nacional y en segundo lugar con Roma. Recuerdan el espíritu nacionalista, aquel deseo que tenían las sociedades alemanas y europeas de ya no tributar para Roma. Segundo, los monasterios habían perdido su influencia. Recuerde que las órdenes monásticas y que los monasterios habían quedado como los oasis de piedad, de religiosidad para una iglesia que ya no ministraba al pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los monasterios también se convirtieron en lugares donde la corrupción, la avaricia, el materialismo empezó a florecer y dejaron de trabajar para el pueblo, dejaron de cuidar a los menesterosos y a los huérfanos y a las viudas y se convirtieron en lugares donde se amasaba cantidades de tierra y se cometían grandes atropellos contra la sociedad y perdieron su influencia, aunque no cabe duda que quedaban todavía hombres piadosos, pero en su aspecto general o en un aspecto general, los monasterios dejaron de ser lo que en su momento era. Luego, pues, encontramos nuevamente que la sociedad tuvo un despertar humanístico intelectual. Con el Renacimiento viene una sociedad que empieza a pensar, que empieza a capacitarse, a educarse, y que todo eso empezó a debilitar la dogmática tan fantasiosa, tan ficticia, con la que la Iglesia Católica tuvo atado a la sociedad del medievo o de la Edad Media por siglos de siglos. De repente, cuando las sociedades empiezan a ser seculares, cuando las sociedades empiezan a ser más académicas, entonces empiezan a obtener un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, un pensamiento reflexivo, analítico, y empezaron a cuestionar la doctrina tan extrabíblica, porque sin duda alguna la Biblia nunca será un libro de, de, de manipulación o un libro manipulador. La Biblia es racional e inteligente. Sin embargo, la Iglesia Católica y su tradición empezó a perder fuerza cuando sus dogmáticas, sus dogmas empezaron a ser cuestionados por una sociedad que empieza a ser más humanista y más intelectual. Luego tenemos en cuarto lugar un regreso a la teología neotestamentaria. Y en este caso es un regreso a la iglesia que estaba en los primeros años, en los primeros 70 años allá en el siglo primero. Empieza a haber una iglesia con una práctica más que una teoría, una iglesia que empieza a descubrir que lo que en ese momento son no es, pero ni cerca lo que la iglesia fue en el tiempo de los hechos.
Pero a pesar de todo, el Papa León X empieza a construir un enorme templo en Roma, la famosa Basílica de San Pedro, que todavía es uno de los lugares más frecuentados y más visitados. Y sucede que para construir ese templo tiene la grande idea, y para pues horrorosa idea también, de vender indulgencia. Es decir, por todo el imperio se empezaron a ofrecer indulgencias. Ahora, ¿qué eran las indulgencias? Las indulgencias tienen que ver con el perdón de los pecados a través del Papa a los difuntos, a los muertos. Es decir, cuando el Papa empieza a recaudar dinero, lo hace a través de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran el perdón de los pecados a los muertos. Es decir, cuando una persona no quería que su familiar que había muerto estuviese el tiempo de los novenarios en el purgatorio, podía, podía comprar un certificado para que el difunto accediera al cielo según la dogmática católica. O cuando alguna persona había muerto con pecados mortales. Recuerde que los católicos hablan de pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales son aquellos que según ellos la persona al morir los puede resolver en el purgatorio. Pero hay pecados mortales donde según ellos las personas van directo al infierno. Pues para la gente que había muerto con pecados mortales y veniales, el Papa le vendía certificados a los familiares, los cuales llegaron a ser llamados indulgencias. Entonces, eso era un negocio redondo porque la gente quería comprar eh, esos certificados para salvar a sus familiares. Y en ese proyecto surge la figura del monje Juan Tetzel, que era uno de los más grandes predicadores católicos de aquel entonces, pero era un gran político, un gran demagogo, un gran manipulador de las personas. Por eso es escogido para que por todo el imperio ande vendiendo las indulgencias. Entonces, una sociedad alemana inconforme, monasterios que han perdido la influencia, un despertar humanístico intelectual, un regreso a la teología neotestamentaria, la construcción del templo de San Pedro a través de las indulgencias y a través de la figura de Juan Tetzel, son las cosas que hacen que en ese momento, como que el vaso rebalse, como que la paciencia de los reformadores o de la gente que se oponía, de esos opositores, llega a su colmo, porque en ese momento propio de la historia ya tenemos una sociedad que piensa y que analiza y que cree que lo que la Iglesia Católica está haciendo es un atropello a la inteligencia y al raciocinio, una burla a la capacidad de pensar de la gente, que ya es un negocio y que no deben de seguir permitiendo ese tipo de cosas. Este fue el germen de la reforma protestante, o sea, las primeras semillas o las causas por la cual iban a ser la reforma protestante. Muy bien, el surgimiento de un gran movimiento. La gente solo necesitaba un líder y Martín Lutero se ofrece como ese líder. Este video ya lo vimos el viernes anterior, solo se los pongo unos minutos para que ustedes lo vuelvan a recordar. Principios del siglo XVI. Toda Europa está bajo el largo y pesado brazo de la Iglesia Católica Romana.
el mayor poder político y religioso que existe en el mundo, sumiendo en profundas tinieblas a todos los que están bajo su dominio. Muy bien, entonces tenemos ese video, ya lo vimos el viernes pasado, y hoy vamos a continuar con este tipo de, este tema sobre la reforma en Alemania. Ahora, cuando hablamos de Martín Lutero, vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, que podemos decir que Martín Lutero tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue salvado de morir accidentalmente. Eso lo hizo abandonar su vida académica y entrar a la vida religiosa. Martín Lutero entra a la vida religiosa eh, impactado, porque en algún momento tiene una experiencia cercana a la muerte y Dios lo libra, por lo que entonces se decide entrar al monasterio. Sin embargo, estando en el monasterio hay un conflicto interno en su alma al no encontrar la paz para su alma ante sus ansias de santidad. Martín Lutero se consagra, según la historia, era un hombre que buscó todas las formas católicas posibles de sentirse santo, de sentirse perdonado, de sentirse libre del pecado, hasta que tiene un encuentro con la palabra. La declaración de Romanos 1:17 que dice, mas el justo por la fe vivirá, fue el punto de partida para una reforma que empezó en su corazón y terminó en todo el mundo. La reforma protestante nace en el corazón de Martín Lutero. ¿Cuándo nace? Cuando él quiere sentirse salvo, sentirse santo, sentirse limpio y busca todas las formas que su iglesia católica le ofrece. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuanto más se siente en penitencia y en sacrificio, más pecador se hace sentir hasta que tiene un encuentro con la escritura. He aquí la importancia de ir a la escritura con la actitud correcta, puesto que Martín Lutero, al encontrarse con Romanos 1:17, se le abre el corazón y la mente hacia una verdad que la Iglesia Católica escondía, porque la religiosidad y la vida de la Iglesia, que la Iglesia Católica hasta el día de hoy ofrece y que en ese tiempo la fundamentaron eran las obras. Por las obras la gente vivía, pero el hecho de insistir en las obras, anoten esto, era porque la Iglesia Católica tenía su negocio y le entraba muchísimo dinero en esa teología de obras. Y las obras que no podía hacer la gente, la Iglesia Católica le ofrecía las indulgencias. Y es entonces donde Martín Lutero se cuestiona y cuestiona las indulgencias y dice que si el Papa tiene el poder para sacar a la gente del purgatorio o del infierno, ¿por qué tiene que cobrar para hacerlo? ¿Por qué no lo hace por amor? Y es allí donde él se encuentra con la verdad que el justo por la fe vivirá.
Es decir, la fe como la enseñanza paulina, la enseñanza de Pablo, la fe como el fundamento para ser salvo. Y es allí donde Martín Lutero empieza a despertar una teología que no es que él la crea, no es que él la diseñe, no es que él la estructure. Esa teología ya existía, la teología de la propiciación, la teología de la justificación, la teología en la cual nosotros todavía seguimos creyendo y moriremos creyendo que ninguna obra de justicia nos puede hacer salvos, solo la fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En Él encontramos justicia. Él es nuestra justicia delante del Padre. Él es nuestro camino ante Dios. La aceptación de su sacrificio como medio de salvación por fe es la que nos hace salvos. Y esta doctrina va en contra de todos los intereses de la teología católica, puesto que la teología católica sigue creyendo y sigue apelando a una salvación por obras. Y es allí donde cuando Martín Lutero tiene una experiencia de vida, un conflicto interno y se encuentra con la palabra, es cuando encontramos a un hombre que le nace en su corazón una reforma y que esa reforma se extendería por todo el mundo. Muy bien, es Martín Lutero el que establece 5 principios de la reforma. ¿Y cuáles son los 5 principios de la reforma que Martín Lutero establece? El primer principio de la reforma que Martín Lutero establece es el principio que la verdadera religión se funda en las escrituras y no en los dogmas, no en la tradición. Dice Martín Lutero se le llaman 95 tesis porque son 95 declaraciones, pero de esas 95 tesis, Martín Lutero extrae 5 principios que se repiten y se refuerzan. En primer lugar, Martín Lutero dice, la verdadera religión se funda en las escrituras, es decir, la verdadera piedad, la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con Dios, porque religión es eso, relación con Dios. Somos religiosos, nunca digamos que no somos religiosos o que el Evangelio no es religión, porque el Evangelio, según Santiago, es la verdadera religión. Religión es ligaré, o sea, estar ligado. Por lo que entonces la verdadera religión tiene su base en la escritura, empezó a predicar Martín Lutero, y no en la tradición de la iglesia. Por otro lado, Martín Lutero estableció otro gran fundamento de fe cuando dijo, la religión debe ser racional e inteligente. Es decir, la religión no tiene que ser absurda, la religión no tiene que ser ficticia, fantasiosa, la religión no tiene que considerar al hombre ingenuo, no tiene que considerar al hombre tonto, la religión tiene que ser racional e inteligente. Es decir, la religión, la fe, la Biblia no es un libro para embrutecer a las personas. Los dogmas católicos sí. Es decir, cuando dijo la religión debe ser racional e inteligente, estaba diciendo que la Biblia se puede razonar, es decir, se puede analizar, se puede hacer una exégesis, una interpretación, una hermenéutica de la fe, de la religión. El clero católico hasta el día de hoy ha adoptado una política represiva al pensamiento crítico de la gente y le dice que sobre las cosas espirituales no hay que cuestionar, no hay que razonar. Sin embargo, Martín Lutero estableció un principio precioso cuando dijo, la religión sí es para personas que pregunten, que razonen, que cuestionen, que Dios siempre tendrá respuestas. El tercer principio de la reforma es la religión debe ser personal. Aquí Martín Lutero estaba atacando a la negociación que hacía el clero para interceder por una persona ante Dios.
Todavía hoy en día el católico tiene que llegar a contar sus pecados al cura, a confesarse, o tener una imagen o la figura de una persona pintada, esculpida en cualquiera de los materiales. Y Martín Lutero dice, no, Dios es espíritu, la religión es personal. Cualquiera puede mantener una relación con Dios sin que algo o alguien sea intermediario. Luego dice Martín Lutero, la religión debe ser espiritual y no formalista. El clero católico había establecido la misa como el momento sagrado de la relación de culto y la liturgia, pero no dejaban que la gente expresara su fe delante de Dios. Y el hombre llamado Martín Lutero dijo, el pueblo tiene derecho a cantar al Señor, a adorar al Señor, a alabar al Señor, y lo pueden hacer desde una perspectiva espiritual. No tiene que ser ritualista, no tiene que ser protocolaria, no tiene que ser formalista. Se puede hacer una adoración espontánea, se puede adorar de una forma en la que se considere un poco menos informal que como lo había establecido la Iglesia Católica. Y por último, Martín Lutero dice, la Iglesia debe de ser nacional, no una mundial. Es decir, la Iglesia es mundial en el sentido espiritual, pero en el sentido administrativo, dice Martín Lutero, la Iglesia debe de ser eh, una iglesia que tenga una administración local. Bueno, la verdadera religión se funda en las escrituras, la religión debe ser racional, inteligente, la religión debe ser personal, la religión debe ser espiritual, no formalista, y la iglesia debe ser nacional, no una mundial. Muy bien. Luego aparecen las cinco solas de la Reforma Protestante. Y las cinco solas de la Reforma Protestante son las siguientes. Esto es, se le llamó las cinco solas porque en el idioma latín se dice sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Es decir, solo la escritura, la palabra de Dios es la Biblia, dijo Martín Lutero, la única regla de fe y de conducta. Es autoritativa, en primer lugar, suficiente, segundo lugar, inerrante, cuarto lugar, clara, quinto lugar, innecesaria. Miren qué declaración más preciosa la que Martín Lutero hace. Luego, cuando habla de la fe, él dice la justificación solo por la fe en Cristo. Es decir, no por obras, no por la intercesión de María o de los santos o por la intercesión del Papa. No, la justificación, dice Martín Lutero, es solo por la fe en Cristo. La salvación, dice, es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Martín Lutero trae la doctrina paulina de la fe a través de la salvación como un regalo gratuito de Dios. Luego dice, Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y no hay salvación por medio de ningún otro. Aquí Martín Lutero está hablando de que el único mediador entre Dios y del hombre no es, y el hombre, perdón, no es la iglesia, no es el papa, no es el sacerdote, sino Jesucristo. Y por último, en la salvación, toda la gloria es solo para Dios, puesto que ésta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. Esos fueron los principios que Martín Lutero estableció en la Reforma. Las solas y los principios explican la Reforma protestante. Interesante entonces, amados hermanos estudiantes de quinto grado, estas declaraciones tan importantes, tan necesarias para nuestro aprendizaje. Yo en realidad espero que la explicación haya sido clara, que ustedes hayan tomado nota, que ustedes hayan aprendido y que después de haber escuchado esta exposición estén listos para hacer la segunda guía de trabajo que se hará
de aquí a que termine los periodos de clase. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Qué gusto poder entrar en contacto con este tema a través de esta hermosa plataforma. Bendiciones.